Hola, buenas tardes. Esta es la videotutoría de la asignatura de acústica de hoy, martes 20 de marzo. Bien, vamos a iniciar el bloque 4, medida de niveles sonoros y de exposición al ruido. Por delante tenéis tiempo para ir acabando las actividades del bloque 3, tanto del portafolio como también el correspondiente caso práctico. Por tanto, digamos que vamos avanzando un poco en contenidos que quedan ahí grabados para consultar posteriormente, porque mi intención es dejar el suficiente tiempo, de acuerdo, desde que finalicemos de comentar y explicar cada uno de los temas hasta la segunda y última evaluación, para que se puedan en su momento ir completando las correspondientes actividades. El bloque 4, como veis, trata sobre cómo se miden medida de niveles sonoros y de exposición al ruido. De exposición al ruido, que es también una competencia que queda incluida dentro de vuestras capacidades futuras profesionales como técnicos audioprotésicos. Vimos en el tema anterior la cuestión relativa a condicionamientos y aislamientos acústicos, y en todos ellos obviamente va implícita la necesidad de tener que medir niveles sonoros, tanto para saber si un local, por ejemplo, está acondicionado acústicamente de forma correcta, o para saber si emitimos hacia el exterior de un recinto o nos llega desde el exterior al interior de un recinto una cantidad o no excesiva de ruido en función de la normativa aplicable. Bueno, como siempre tenéis unos apuntes de consulta y una guía de estudio. Vamos a echarle un vistazo y a empezar el primer ítem, ¿de acuerdo? Primer ítem, bueno, medidas de nivel sonoro. Tenéis una presentación del tema, como siempre, ¿de acuerdo? La finalidad, pues, es básicamente saber, ¿no?, qué aparatos se utilizan para medir ruido, para medir sonido y cuáles son sus características, ¿de acuerdo? Cómo se caracterizan los niveles de ruido, un poco sobre legislación y normativa, simplemente saber que existe, que la tenemos que consultar, y después la resolución de un caso práctico, que ya veremos como siempre, y por lo menos saber también interpretar o localizar lo que se conocen como mapas sonoros. Hoy vamos a hablar de los equipos de medición de sonido. Los equipos de medición de sonido son varios, pero el más conocido y habitual es el llamado sonómetro. ¿De acuerdo? Un sonómetro es un aparato que mide niveles de presión sonora en decibelios SPL. No niveles de intensidad ni niveles de potencia, sino niveles de presión sonora. Si hacéis una búsqueda rápida en cualquier momento, ¿de acuerdo? Buscáis sonómetro, pues rápidamente os aparecerán imágenes de sonómetro diversos de tipo comercial, de acuerdo, que creo que algunos de vosotros pues os pueden resultar familiares. Como veis, es un aparato que mide decibelios, niveles de presión sonora en decibelios, y por lo tanto son aparatos para medir el nivel de ruido o de sonido que pueda haber en cualquier ambiente. Ahora bien, para que sus mediciones sean válidas, sean efectivas y por lo tanto, si procede en su caso, puedan tener efectos legales, voy a denunciar a mi vecino porque hace demasiado ruido, voy a denunciar al bar que tengo bajo de casa porque hace demasiado ruido, etcétera, 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 pues es conveniente, de acuerdo, por lo menos saber que existen diferentes normativas y tipos de sonómetro. Todo ello, de acuerdo, implicado en una serie de normas, normas que unifican estándares de medida y de referencia. El sonómetro, pues bueno, hay a partir de 2003 una norma internacional que unifica todas las normas en una sola, y ahí aparece la primera clasificación de los sonómetros. Cuando se tenga un sonómetro que esté, de acuerdo, debidamente fabricado, un sonómetro que esté debidamente calibrado, un sonómetro que queramos utilizar para hacer medidas que puedan ser utilizadas de niveles de ruido o de sonido, lo primero que nos tenemos que fijar es si es un sonómetro de clase 0, de clase 1, de clase 2 o de clase 3. Bien, de clase 3 más bien sirve para poca cosa.
realizar mediciones aproximadas, pero en general las mediciones hechas con sonómetro de clase 3, digamos los menos precisos, los más vastos, no tienen ninguna validez en el momento en que se quieran utilizar esas medidas para cualquier tipo de cuestión legal, nivel de protección contra el ruido, medida de sonidos por inmersión, medida de sonidos provenientes de una fuente que pueda ser excesiva, etcétera, etcétera. Los sonómetros de clase 3, digamos que nos sirven más bien poco, más allá para tener un poco una idea aproximada del nivel de ruido. Los sonómetros de clase 0, ¿de acuerdo? Digamos que serían los más precisos, los más exactos, pues normalmente se utilizan como patrón en laboratorios. Son sonómetros muy caros y sonómetros que solo se suelen utilizar, ¿de acuerdo?, en laboratorios, en salas acústicas, en mediciones muy precisas de características sonoras o para calibrar otros sonómetros. En general, ¿de acuerdo?, los sonómetros que se suelen utilizar habitualmente desde el punto de vista profesional en medidas de sonido, de campo, de ruido, etcétera, etcétera, son los de clase 1 y los de clase 2. Los de clase 1 y los de clase 2. Los de clase 1 más precisos y los de clase 2, digamos, sonómetros de propósito general. Los de clase 1 más caros, los de clase 2 un poco más baratos. Por tanto, 0 muy precisos, muy caros, normalmente para usos de laboratorio. 3 para ir por casa, no sirven para hacer medidas estándar ni oficiales en ningún aspecto. Clase 1 o clase 2, digamos que son los que se utilizan y los que aparecen en la legislación cuando se quieren hacer según qué tipo de medidas para que puedan ser utilizadas, por ejemplo, legalmente en cualquier ámbito. Por otra parte, tenemos sonómetros generales, digamos que los que miden directamente la presión sonora instantánea en decibelios, como se conoce como tiempo de sonido, y sonómetros integradores o promediadores. Estos, digamos que a banda de medir el sonido, aparte de medir el sonido, llevan pues toda una serie de aplicaciones que permiten transferir los datos de forma digital, calcular tantos por cientos, hacer análisis por frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sonómetros generales permiten medir decibelios, sonómetros integradores promediadores permiten hacer análisis por frecuencias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Características que pueden aparecer en un sonómetro. Tiempo de integración. ¿Esto qué quiere decir tiempo de integración? ¿De acuerdo? Abrimos aquí algo para dar un ejemplo. Si yo midiese al instante el sonido, ¿de acuerdo?, pues, o el ruido, por ejemplo, en la calle, pues realmente si yo midiese los decibelios en función del tiempo, pues yo me daría cuenta de que van variando muy rápidamente con el tiempo. El ruido es aleatorio y varía muy rápidamente. Por lo tanto, digamos que el sonómetro pues tiene una precisión también en cuanto a capacidad de medir el sonido según qué tiempo de medida, y a eso se le conoce como intervalo de integración. Es decir, por ejemplo, hay un botón que se llama Slow, tiempo de respuesta lento. El tiempo de integración de registros de 1 segundo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que dejo pasar 1 segundo. Dejo pasar un tiempo de 1 segundo, o el aparato, perdón, deja pasar un tiempo de 1 segundo y da como medida el promedio de todo lo que ha medido durante ese segundo. Por ejemplo, estamos viendo el sonómetro y de repente nos dice 50 decibelios en modo de medida slow. ¿Qué quiere decir? Pues que cada segundo va calculando la media de todo lo que varía el ruido en ese segundo y da un valor medio.
que se suele medir normalmente mediciones de ruido estable. ¿De acuerdo? De ruido, por ejemplo, ¿qué ruido hay en la calle? Fast, tiempo de integración más pequeño, 125 milisegundos. Este es el tiempo del orden de respuesta del oído humano y es el que se suele medir para medir pues inmisión de ruidos en locales o para medir ruidos variantes o fluctuantes. Oiga, tengo una discoteca debajo de mi casa y quiero ver el ruido que me llega y si me molesta. Se suele solo colocar en fast. Oiga, quiero medir el ruido ambiente que hay en la calle. Se suele colocar en slow. Oiga, quiero medir el ruido que hace esta máquina que tengo en un taller, ¿de acuerdo? Porque se dan golpes cada cierto tiempo, pues voy reduciendo el tiempo de integración a impulse o incluso a peak. Por tanto, resumimos. Sonómetro tipo 0, 1, 2 o 3, de más preciso a menos preciso. Clase 0, muy caro, solo para medidas en laboratorio. Clase 3, muy barato, no sirve para hacer medidas reconocibles oficialmente. Los que se suelen utilizar son el 1 o el 2. Sonómetros generales nos dan el nivel de ruido en decibelios. Sonómetros integradores pues permiten analizar ese ruido, dividirlo por frecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Opciones del sonómetro, tiempo de integración. ¿Qué tiempo deja pasar para calcular la media de todo el ruido que recibe? Desde slow a peak, según sea más grande o más pequeño. Si quiero medir un ruido ambiente, por ejemplo el que hay en una calle o en un jardín, pues seguramente utilizo el slow. Mediciones de ruido más o menos estable o ruido de fondo. Si quiero medir ruidos que se producen cada muy corto espacio de tiempo, por ejemplo, pues una máquina que hay un taller pues, que va dando golpes, pues reduzco el tiempo de integración a impulse o a peak. Tercer concepto asociado. Curva de ponderación. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pegarla aquí. Y vamos a verla. Aquí tenéis una gráfica donde pone decibelios. Pone una línea de 0, ponderación C, B y A. Bien. Hemos comentado ya más de una vez que la capacidad de percepción del sonido por parte del oído humano depende de la frecuencia. En general, el oído humano, de acuerdo, percibe mejor aquellos sonidos que más o menos están alrededor de estas frecuencias, ¿no? Frecuencias medio altas, entre 1000 y como mucho 3 o 4000. Entre estas frecuencias es en las cuales el oído humano percibe mejor el sonido. Si yo cojo un sonómetro y mido el nivel de intensidad del ruido en todas las frecuencias, de acuerdo, por igual, seguramente no me sirve para saber o para poder identificar hasta qué punto en un oído humano medio ese ruido puede llegar a ser molesto. Por ejemplo, si yo tengo un sonido de 20 Hz, si yo tengo un sonido de 20 Hz que sea relativamente intenso, a lo mejor al oído humano no les molesta mucho. ¿Por qué? Porque a 20 Hz tiene poca capacidad de oír ese sonido. Porque la capacidad de percepción del sonido por el humano depende de la frecuencia. ¿Qué es esto de una curva de ponderación que se pueden elegir en un sonómetro? Si yo, por ejemplo, elijo la curva de ponderación A, que es esta de aquí, lo que le estoy diciendo al sonómetro es que en el momento de calcular los decibelios que me da el marcador de ese sonómetro,
dé más importancia, más peso a las frecuencias que están entre 1000 y más o menos aquí 3000. ¿Por qué? Porque estas son las frecuencias a las cuales mejor oye el oído humano. Y que dé menos peso, por eso la curva descendiente, a las frecuencias que están fuera de ese ámbito. Esa es la curva de ponderación. Eso es como decir, yo voy a calcular la media. Imaginaros que estamos hablando de las notas de un tema y digo, pues un 10% es la nota de la autoevaluación, un 40% la nota del portafolio y un 50% la nota del caso práctico. ¿Cuál es la media entonces? La media es... A ver, no me va bien. La media es 0,1 la nota de la autoevaluación más... A ver, más 0,4 la nota del portafolio más 0,5 la nota del caso práctico. Esto es una ponderación. Es decir, la nota de la autoevaluación le doy menos peso, 0,1. La nota del portafolio le doy más, 0,4. Y la nota del caso práctico le doy más, 0,5. Pues esto es lo que está haciendo esto, ponderando. A el ruido a menores frecuencias les doy menos peso. El ruido a estas frecuencias le doy más peso. Y el ruido donde el oído humano oye mejor le doy más peso para calcular los decibelios que me muestra el sonómetro. ¿Por qué? Porque me interesa tener una medida que pueda yo identificar si molesta o no molesta a una persona y por lo tanto le doy más importancia a aquellas frecuencias que mejor oye un oído medio. En general, ¿de acuerdo? Estas curvas de ponderación o de respuesta suelen ser varias, normalmente A, B y C. La curva A es la que mejor se adapta al umbral de audición humano, que era esta de aquí. Da mucha importancia a las frecuencias entre 1000 y como mucho 4 o 5000. Recordad que más o menos es el intervalo de frecuencias del habla humana. Si hay mucho ruido fuera de ahí, lo cuento, pero menos. ¿De acuerdo? Y la ponderación A es la que se suele utilizar cuando mido ruido ambiental. La ponderación B, como veis, también da más importancia a las frecuencias medias y altas, pero también da una cierta importancia a las que están fuera de ahí, más que la A. La curva de ponderación B se suele utilizar cuando se miden niveles de escucha musical, por ejemplo, una orquesta. La curva C, como veis, da importancia prácticamente a todas las frecuencias, excepto las más bajas y las más altas. Se suele utilizar cuando se miden niveles para calcular la protección auditiva. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, características de un sonómetro. Precisión, clase 0, 1, 2 y 3. Me da solo la medida, generales, o además me permite hacer un análisis por frecuencias, promediadores. Me permite escoger el tiempo de integración, el tiempo que me da la medida, el tiempo que hace la media de todos los ruidos que recibe, más alto, slow, más pequeño, peak. Y me da curvas de ponderación para que yo dé más o menos importancia al nivel de ruido percibido en ciertas frecuencias según lo que yo quiera analizar. La ponderación A siempre suele estar porque es la más adaptada al oído humano y es la que se utiliza normalmente para medir ruido ambiental. La ponderación B se utiliza para, sobre todo, escuchas musicales, niveles de sonido en auditorios, por ejemplo, y la ponderación C, que ya da prácticamente importancia a todas las frecuencias, para cálculos de protección auditiva al ruido. ¿De acuerdo? Aquí tenéis alguna información, ¿de acuerdo?, sobre sonómetros.
Aquí veis que hay decretos, Real Decreto 286-2006 y el Real Decreto 1367-2007 que desarrolla la ley del ruido. Pues son, por ejemplo, las normativas que establecen qué aparatos se pueden utilizar según para qué cosas. Por ejemplo, para medir ruido en ambientes de trabajo, y determinar si, por ejemplo, dentro de un taller o de una empresa hay demasiado ruido para los operarios, pues la ley dice que hay que utilizar sonómetros de clase 2 que tengan la función slow y la función impulse o peak y la ponderación A. Por tanto, si yo quiero ver si en un taller hay demasiado ruido o no, pues tendré que tener un sonómetro de clase 2 que tenga tiempos de integración slow, impulso peak y ponderación A. En cambio, para medir ruido ambiental, por ejemplo, ruido que me viene de la calle a mi casa, ¿de acuerdo? Y denunciar, por ejemplo, a quién me hace ese ruido, pues otro decreto establece que deben utilizarse sonómetros de clase 1 que permita hacer análisis frecuencial. O sea, un sonómetro de clase 2 de tipo general que tenga slow, impulse, peak y ponderación A me sirve para medir legalmente nivel de ruido que afecta, por ejemplo, a los operarios en una empresa. Si yo quiero medir el ruido que me llega de la discoteca que tengo debajo de mi casa y quiero denunciarlo porque hace demasiado ruido, pues tengo que buscar un perito que me haga unas medidas con un sonómetro de clase 1, que además sea integrador promediador, que me permita hacer análisis por frecuencias, además de las otras opciones. Aquí tenéis un ejercicio puntuable, que simplemente lo que os pide pues es que le echéis un vistazo a unas características, especificaciones de un sonómetro comercial para que identifiquéis, ¿de acuerdo?, sus características de acuerdo, según lo que hemos comentado. Este es un sonómetro como cualquier otro. Aquí tiene el sonómetro profesional, se adecua muy bien para realizar mediciones en el sector de la industria, la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene memoria para 300.000 valores, pueden ser transferidos a su PC, tablas y gráficos, analíticas de los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que sea de entrada, después de lo que nos dice, un sonómetro promediador integrador, ya que nos permite analizar los datos, pasarlos a una hoja de cálculo, ver frecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya sabemos que este sonómetro PC32A es de tipo promediador integrador. Aquí tenemos sus características. Rango de medición de 30 a 130 decibelios. Podemos medir desde sonidos que van de 30 hasta sonidos que van a 130 decibelios con una resolución de 0,1 decibelios. ¿De acuerdo? Y permite una evaluación temporal rápida y lenta, pues seguramente slow y peak. A ver si nos dice algo más. Puede guardar datos, presentaciones peak, lleva un micrófono Electretet, si lo habéis visto ya en electrónica, ¿de acuerdo? Dan las características del micrófono. Y aquí, por ejemplo, nos dice algunas características. Rango automático, puede medir automáticamente 30 y 130 decibelios. Podemos meterle rangos manuales entre 30 y 80, entre 50 y 100 o entre 80 y 130 si estamos midiendo solo en esos intervalos de valores. Con una resolución de 0,1 decibelios, o sea, nos dará medidas del orden de 80,1, 70,6, 73,4, pero con una precisión de más menos 1,4. O sea, cuando esté midiendo 70, pues será más o menos, si es 70 más menos 1,4, 68,6 o 71,4.
¿Ves? Estuviésemos midiendo 70, decibelio y medio arriba, decibelio y medio abajo. Sus frecuencias de medida, o puede medir todos aquellos sonidos que estén entre 31 Hz hasta 8000 Hz. Puede guardar 262.000 datos, ¿de acuerdo? Tiene como curvas de ponderación la A y la C. Tiene como curvas de ponderación la A y la C, que habíamos visto antes. La A para medir ruido ambiental, ¿de acuerdo? La C ya para medir ruido, por ejemplo, en entornos industriales. Por eso decía antes el sonómetro que era bueno para medidas de ruido ambiental y de salud. Nos dice que para que funcione bien este cronómetro tiene que estar entre 0 y 40 grados y a una humedad relativa que no supere el 80%. Y aquí nos dice que es un sonómetro de clase 2. ¿De acuerdo? Es un sonómetro de clase 2. Aquí lo vemos, midiendo ruido a nivel de tráfico, etcétera, etcétera. Y además, nota, no cumple la norma ITC 2845, por lo tanto no es válido para metrología legal en España. Esa nota es importante. Y ya más cosas, un calibrador, un certificado de calibración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, es un ruido que nos puede servir para medir ruido ambiente o para medir ruido en entornos de trabajo, porque tiene tanto la opción lenta como rápida. Es un sonómetro de clase 2, no es ni de clase 0 ni de clase 1. Su rango de frecuencias es hasta los entre 31,5 y 8000 Hz. Curvas de ponderación A y C. A, medida de ruido ambiente. C, medida seguramente de ruido en entornos industriales. Sonómetro de clase 2. Promediador integrador, porque nos permite hacer estudios por frecuencias y volcar los datos. Y cuidado que no sirve para metrología legal en España. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que con este sonómetro, pues que seguramente será de los relativamente económicos, podemos ir haciendo medidas para ver cuál es el nivel de ruido en una calle, cuál es el nivel de ruido en una industria, cuál es el nivel de ruido que me llega desde el exterior al interior de mi casa, etcétera, etcétera. Pero si yo quisiese utilizar estas medidas para poner una denuncia porque alguien está incumpliendo la ley del ruido, pues estas medidas no me valdrían. Me valdrían para tener claro si está cumpliendo o no cumpliendo la ley, para tener una idea, ¿de acuerdo? Pero no me valdrían para ir a un proceso legal en donde seguramente necesitaría de un sonómetro más caro, o tendría que llamar a un perito que tuviese ese equipamiento, que cumpliese la norma ITC 2845 y por lo tanto permitiese tener las medidas homologadas a este aspecto. Simplemente se trata, por tanto, de que pues veáis esta hoja de un sonómetro comercial, identifiquéis pues sus características principales. ¿Vale? Y como opción, si queréis hacer una captura de pantalla o hacer una fotografía y un poco jugar para ver cómo funciona un sonómetro, pues hay apps que utilizan el micrófono del teléfono móvil y podemos tener el teléfono móvil trabajando como un sonómetro. ¿De acuerdo? Si queréis os bajáis alguna, aquí tenéis algunas referencias de gratuitos, ¿de acuerdo? Algunos están bastante bien desarrollados, algunos son de pago, otros son gratuitos y podéis transformar vuestro teléfono móvil en un sonómetro y ver cómo funciona un sonómetro, porque algunas de estas apps incluso permiten seleccionar su funcionamiento. Obviamente las medidas que se obtienen utilizando el teléfono móvil como sonómetro no son en absoluto legales porque no cumplen ningún tipo de normativa oficial. Os lo dejo como parte de este ejercicio. Bien, terminamos aquí. Y bueno, también como podéis ver,
el tema este es más corto que el anterior. Conforme vamos avanzando, los temas son más cortos. Este tema solo tiene 2 ejercicios puntuables y un caso práctico, porque soy consciente de que ya queda poco tiempo, estamos terminando. De momento, terminad, los que no hayáis terminado, y preguntad si tenéis dudas, todo lo correspondiente al bloque 3. Empecemos el bloque 4, que ya continuaremos explicando cuando pasen las vacaciones de Pascua. Dejamos la semana que viene, que es corta, como semana de dudas y semana de trabajo, para que vayáis terminando el bloque 3, aquellos que no hayáis terminado, antes de pasar al bloque 4. Y repito, ya la próxima videoconferencia en pasar las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Hasta entonces.